Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Nuestra mesa redonda, como cada miércoles, vuelve hoy a analizar un tema de interés nacional y estaremos hoy llevando a ustedes detalles sobre la política aprobada por nuestro gobierno para los ingresos de atletas, entrenadores y especialistas deportivos, una política que sin dudas ha sido muy bien recibida por nuestro pueblo y constituye un estímulo para todo el movimiento deportivo cubano. De los detalles de esta política estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda con el compañero Jorge Marrero González, director de alto rendimiento del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación, el compañero Andrés Taño González, asesor del vicepresidente primero de este organismo, también Michelle Núñez Robré, director de Recursos Humanos del INDER, y el compañero Ramiro Domínguez Delgado, director jurídico del organismo deportivo. Con ellos estaremos compartiendo los detalles de esta política y por supuesto que estaremos atendiendo también las llamadas telefónicas a lo largo del programa que ustedes nos estarán haciendo al teléfono 831-2484. Quiero aprovechar y darle la bienvenida en el estudio al compañero Cristian Jiménez Molina, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, a los vicepresidentes del INDER que lo están acompañando, otros funcionarios y directivos del organismo deportivo, al presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Higinio Vélez Carrión, y también a las grandes glorias del deporte cubano, Yulidis Castillo, Mijaín López, Carlos Tavares y Giovanni Torres, que nos están acompañando, así como también a Félix Sabón, Estela Rodríguez y otros campeones del movimiento deportivo cubano que están con nosotros esta tarde aquí en el estudio de la Mesa Redonda. Los invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa para tener más detalles de esta importante política aprobada por nuestro gobierno. Bueno, estos son sin duda minutos importantes para poder estar al tanto de un acontecimiento que, como decía, tuvo un impacto importante en el movimiento deportivo cubano y también en general en todo nuestro pueblo. ¿Cuáles han sido los objetivos y los principios de esta política de ingresos aprobada para atletas, entrenadores y especialistas deportivos? Sobre eso comienzo hablando con el compañero Andrés Taño González, asesor del vicepresidente primero del INDER. ¿Qué objetivos cumple nuestro gobierno, se trazó nuestro gobierno, Taño, para este tema, y cuáles son los principios de la política que fue aprobada? Bien, buenas noches, Randy, amigos televidentes y radioyentes. La política de ingreso para atletas, entrenadores y especialistas del deporte, sustentada en la implementación de los lineamientos 143, 162, 170 y 171, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 21 de septiembre de 2013 y la misma tiene como objetivo perfeccionar la política de ingreso para atletas, entrenadores y especialistas del deporte de las preselecciones nacionales y la Serie Nacional de Béisbol, así como la reserva de estas. Puntualizamos que no es una reforma salarial para el sector, algo que puede ayudar a entender el alcance de la misma. El impacto de dicha política asciende a 75,8 millones. El organismo recibía por conceptos similares en años anteriores 14 millones. Se incrementan a raíz de esta política 61,8, lo que representa el 81,5% de la misma. Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento de más de 4 veces con respecto a años anteriores. Hablando de millones de pesos cubanos. Millones de pesos cubanos. ¿Cómo llegamos a esta política? Bueno, iniciando por un diagnóstico realizado por directivos, funcionarios, especialistas del organismo, los cuales arribaron a la conclusión de la identificación de 15 problemas sobre los cuales se proyectó la definición de los 13 principios que conforman la política. A continuación, vamos a hacer mención a aquellos principios que están relacionados específicamente con los ingresos en pesos cubanos, iniciando por el pago por los ingresos básicos. ¿Para quién? Para los atletas activos, categorizados según la categoría deportiva que ostentan, que va desde el atleta reserva de la preselección y de la Serie Nacional de Béisbol, que tiene un ingreso básico de 450, y ascendería a los miembros de la preselección nacional, la Serie Nacional de Béisbol,
Así, sucesivamente irán ascendiendo desde medallistas de oro centroamericanos, medallistas panamericanos, medallistas mundiales y medallistas olímpicos, categoría 1, que alcanzaría un rango superior a los 1.500. Aquí significar que en el caso de béisbol, en la serie 52, los ingresos que recibían una parte considerable de nuestros atletas no llegaba incluso al ingreso de la categoría 6. Más del 40% recibían menos de 300 pesos, 82 recibían 109 pesos. ¿Entre quienes jugaron en la serie nacional? Entre quienes jugaron en la serie nacional. Eso, como ustedes observan, se transforma considerablemente. Ese es el primer ingreso que les comentaba. El segundo ingreso tiene que ver con el pago de estimulación para los atletas y entrenadores activos y retirados por la medalla de mayor rango en Juegos Multidisciplinarios Panamericanos y los que hayan alcanzado el oro en Centroamericano. ¿Por qué se restringe a panamericanos y centroamericanos esta medida? Se restringe a panamericanos y centroamericanos porque esta política viene a complementar la política de estimulación que ya se viene desarrollando en el organismo desde años anteriores, pero que se hacía en CUC y estaba dirigida a los medallistas olímpicos y mundiales. Se nos habían quedado, era ampliar entonces la cantidad de atletas estimulados. Y llevar a aquellos que no habían alcanzado esa categoría. En este caso es en pesos cubanos. En pesos cubanos, y hoy felizmente podemos ver cómo esta llegó, incluso a aquella generación histórica del Cerro Pelado, donde un número de 35 alcanzaron la medalla de oro en ese evento. El tercer pago tiene que ver, significar, antes de pasar al segundo pago, que que mencionamos anteriormente se recibe de por vida y se mantiene siempre que la conducta social se corresponda con los principios y valores de nuestra sociedad. Es decir, que quienes hayan alcanzado medallas en Juegos Panamericanos y el oro centroamericano recibirán ese pago de por vida. De por vida. El tercer ingreso en esta moneda es el pago adicional por ser multimedallista, que lo reciben solo los atletas activos, miembros de las preselecciones nacionales. Aquí es importante destacar que reconoce a los atletas que más glorias han dado a este país, aquellos que más medallas han traído para nuestro país. Algunos de ellos están sentados aquí con nosotros. Algunos de ellos nos acompañan hoy y muchos de ellos tienen 14, 12 medallas. Ahí tenemos a Tavares con 14, Mijail con una cifra de 13 o más, y así varios ejemplos. Yunidis Castillo con más de 20 medallas. Más de 20 medallas, que realmente es un justo reconocimiento a ese nivel de satisfacción que le ha dado a nuestro pueblo los éxitos que han alcanzado. El cuarto ingreso tiene que ver con un pago adicional para los entrenadores y especialistas que atienden a los atletas objeto de la política, el cual consiste en un ingreso de hasta el 50% del salario que reciben y que tiene un carácter ascendente y retador. Los atletas van transitando, y en la medida que el atleta transite desde miembro de la preselección nacional hasta campeón olímpico, el que logre, pues el entrenador irá recibiendo un pago en correspondencia con ese resultado. Un estímulo al trabajo de esos entrenadores, a la consagración de esos entrenadores. Correcto. Y el tercer y último ingreso en moneda nacional tiene que ver con los premios individuales y colectivos establecidos para la serie nacional y que ya se pagaron al concluir esta serie 53. Relacionado con los ingresos en CUC, la política establece mantener los pagos mensuales que ya se venían realizando para los atletas medallistas olímpicos y mundiales, como referimos anteriormente, y un segundo principio es que amplía la entrega de los premios individuales y colectivos obtenidos por ser ganadores en competencias internacionales. Concretamente, se establece entregar el 100% de estos premios. Anteriormente se entregaba solamente en el caso de los deportes individuales el 15% para el atleta y el 4% para los entrenadores, y en los deportes colectivos entre el 30 y el 50% para los atletas y el 4% para los entrenadores. Hoy esto se transforma considerablemente y nuestros atletas reciben ahora el 80% de ese premio, los entrenadores el 15%, y aparece un beneficio para uno que no lo recibe anteriormente, que son los entrenadores y especialistas, que recibirían un 5%. Es decir, que el premio se entrega totalmente a los atletas, entrenadores y especialistas, que anteriormente no recibían este beneficio. La política establece 3 principios más: crear un sistema de contratación en 2 escenarios, uno en Cuba y el otro en el exterior. Importante significar aquí el objetivo de este contrato, y plantea, y lo leo textualmente, que reconozca y remunere los resultados del atleta, sus necesidades de preparación y confrontación deportiva, formación integral y calidad de vida. Es decir, que vamos hacia ese atleta cada vez más socialista que necesita nuestro deporte para continuar fortaleciéndose.
y establece de hecho un vínculo formal, un vínculo oficial entre el atleta y la federación que lo representa. Correcto, esa es una fortaleza que tiene hoy esta política. Aquí es importante destacar, en el caso de la contratación en el exterior, que se trabaja hoy un experimento que nos permite sustentar un estudio que se viene realizando para la instrumentación de la contratación. Está aprobada la contratación en el exterior, falta aún por concretarse ya el proceso de instrumentación de la misma. Contamos con esta fortaleza de un experimento que ya se viene realizando, como es conocido, Cepeda, Yulieski y otros han tenido la posibilidad de ya de ser contratados, y alguno incluso como Cepeda ya está jugando en estos momentos en Japón. El segundo principio de este grupo que hemos mencionado establece que no se otorgarán licencias deportivas para los atletas objeto de la contratación, y finalmente se establece que los ingresos personales por los conceptos de la política serán objeto de ley tributaria. Nuestros atletas tendrán que cumplir con lo que establece la ley 113 establecida al respecto. Finalmente, podemos plantear que estamos ante una política en primer lugar muy revolucionaria, la cual norma el pago por resultados, establece la contratación de nuestros atletas en el exterior, dándonos la posibilidad de que puedan prepararse, que puedan acceder a nuevos escenarios de preparación y de competencia, a nuevos y diversos equipos y medios que se necesitan hoy para fortalecer la preparación de los mismos. Promueve la protección del atleta contratado para evitar que se convierta en una mercancía práctica hoy en el deporte contemporáneo mundial. Da respuesta a la ley económica del socialismo, lo que indudablemente elevará el nivel y la calidad de vida de nuestros atletas y de su familia. Ya dejarán de ser una carga para esto incluso y pueden pasar a ayudar al desarrollo de la misma. Consideramos además que fue una política muy necesaria para el deporte y mucho más en estos momentos donde el sistema competitivo se ha complejizado, se han elevado el número de competencias. Para llegar a un evento hay que participar en varios eventos clasificatorios y esto de una manera u otra va a ser pues mejorado a raíz de esta contratación en el exterior. Resulta importante reconocer que esta es una política, pudiéramos decir, muy compleja debido a lo novedoso de procesos como la categorización, la contratación y los pagos, incluyendo el sistema impositivo. Por lo tanto, los que tenemos la responsabilidad de implantarla tenemos que dedicar el tiempo necesario para estudiar, para prepararnos en función de que ésta se aplique con la eficiencia y la eficacia que se requiere. Es importante también que tengamos en cuenta que es una política un tanto riesgosa y retadora a la vez, porque expone aún más a nuestro atleta a la subversión política ideológica, que en el caso de deporte, más que subversión, se ha convertido realmente en una guerra en el campo ideológico, y pudiera también limitarnos la visión sobre la necesidad de una formación en valores más marcada e intencional. Le damos un poco más de dinero al atleta, le damos la posibilidad de que se contrate, y esto pudiera tal vez que nos desvíe la atención y no nos percatemos de que hay que seguir fortaleciendo los valores de nuestros atletas como una necesidad importante para contar con atletas cada vez más patriotas, cada vez más entregados, más audaces, más decididos. En síntesis, creo que estamos ante una política que es fruto del pensamiento político de nuestro comandante en jefe, el compañero Fidel, en fecha tan temprana como el 29 de enero de 1959, a solo de días de haber triunfado la revolución, planteó, y leo textualmente, dice: el mejor estímulo que puede crearse para el atleta es asegurarle su retiro y saber premiar a los que llegan a campeones. Fin de la cita. En ese propósito, por supuesto, Taño, este ha sido un proceso largo, primero de definición de la política y por supuesto después de concreción de la aplicación de esa política, de preparación de todos los compañeros que tienen a su cargo esta responsabilidad, como usted decía, compleja. ¿Ya todo ese proceso de preparación culminó? ¿Ya se ha hecho el primer pago a los atletas? Bueno, felizmente se tenía concebido un cronograma de trabajo que a raíz de aprobarse las normas jurídicas se implementó el mismo, con más de 40 acciones, de las cuales se han ido cumpliendo en la fecha que estaban establecidas. Se logró ya hacer el primer pago, que era el reto inicial, el 15 de abril. Ya se efectuó el segundo pago en el mes en que nos encontramos, incluyendo ya el pago de los atletas retirados por la medalla de mayor rango. Solo nos va quedando pendiente el pago de los entrenadores especialistas de las preselecciones nacionales, que debe de concluir o ejecutarse en los próximos días. Bueno, pues les propongo entonces ver la opinión que tienen nuestros atletas de algunos de los deportes nacionales, los que están concentrados en el Centro Escolar y Deportivo Cerro Pelado, a partir de haber ya recibido los primeros frutos de esta política de ingresos, la nueva política de ingresos para atletas, entrenadores y especialistas deportivos. Una decisión que ha tomado la dirección de nuestro país. Pienso que es una cosa muy especial para todos los atletas de nosotros, como los jóvenes, como uno de los más experimentados. Eso
es muy importante, ya que es la estimulación de los muchachos jóvenes, ya que algunos no tienen resultados, están empezando ahora, y en el caso mío muy especial, ya que gracias a todos los resultados que he logrado para el país y para el pueblo cubano, pienso que es una cosa muy importante que me motiva más todavía, como hoy en estas mismas condiciones, me hace seguir luchando para llegar a enfrentar todos los torneos que me siguen. Ayuda mucho al pensamiento positivo, al que dirán, al que hacer, tanto de los atletas como de los familiares de los atletas propios. No soy de los retirados, soy de atletas, pero lo vi un poco en los retirados, que creo que se le pudiera haber dado ayudado un poquito más, porque se paga una sola medalla panamericana y hay muchos como Sabón que tienen muchas medallas, y creo que ellos no tuvieron la oportunidad de coger esta política. Ahora empezó, y entonces muchas atletas en el mismo deporte, que muchas atletas multimedalistas olímpicas que están retiradas ya y no tuvieron mundiales y no tuvieron la oportunidad de cogerse. Creo que están bien premiados porque están en todas las escalas, o sea, hay escalas olímpicas, mundiales, panamericanas, centroamericanas, atletas nuevos que entran también han sido remunerados, los entrenadores también, o sea, considero que ha sido un salto positivo y a la vez es un estímulo para seguir trabajando y yo diría, como piensan muchos atletas nuestros, es un orgullo que el Estado nos haya ayudado en este sentido y nos compromete a la vez para obtener más logros. El esfuerzo va a ser ahora muy superior, ahora va a haber un poquito de más longevidad con relación a que ahora los atletas no van a optar por, no, ya terminé, no, ahora el atleta va a tener un poco de más disciplina en el sentido de que se va a cuidar más para tratar de mantener esta ayuda. Creo que esta variante que van a tomar con nosotros es muy positiva, ya que van a reconocer el trabajo de nosotros y van a mejorar un 90% nuestra posibilidad económica y bueno, y reconocer el trabajo que hacemos nosotros con los atletas de alto rendimiento, que siempre ha sido mejor, pero bueno, con este ahora desempeño que hacen, creo que van a favorecernos un 90%. Siempre en los grandes acontecimientos. La CIA tiene todas estas organizaciones con la noticia y el análisis oportuno. Por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa Redonda, año 15. Todo el proceso de instrumentación de esta política, como las que ha aprobado nuestro gobierno en los últimos tiempos, van acompañados de normas jurídicas que sustentan a esa política. Por eso, en este momento de la mesa redonda, converso con el compañero Ramiro Domínguez, quien es el director jurídico del INDER, para que nos ponga al tanto de las normas jurídicas que acompañan la aplicación de esta política, qué elementos esenciales tienen esas normas jurídicas y cómo se han ido poniendo en práctica. Correcto. Bueno, nosotros debemos significar en primer momento el trabajo que se realizó para la elaboración de las normas jurídicas. Para ese empeño se constituyeron varios grupos de trabajo integrados por especialistas de las diferentes direcciones del organismo que tuvieron la responsabilidad de identificar, de estudiar y de proponer todos los elementos que consideraron que tenían que estar presentes a la hora de la redacción de las normas jurídicas. Finalizado ese trabajo inicial, se decidió por la dirección del organismo invitar a especialistas de otros ministerios con la intención de que aportaran nuevos elementos que contribuyeran de manera efectiva a lograr que las normas jurídicas tuvieran la mayor integralidad y que en ellas estuvieran bien definidos los objetivos y propósitos establecidos en la política aprobada. Como resultado de ese trabajo conjunto, se elaboraron 9 normas jurídicas que fueron aprobadas por las autoridades competentes según el rango de ellas. Nosotros queremos hacer una breve exposición de los aspectos esenciales que contemplan las principales normas que sustentan legalmente la política aprobada. La primera, el decreto 324 de marzo del 2014, aprobado por
el Consejo de Ministros, que establece que para los atletas de alto rendimiento, miembros de las preselecciones nacionales, así como para los miembros de los equipos de la Serie Nacional de Béisbol y su reserva, no se les otorgará licencia deportiva para la práctica del deporte correspondiente. Porque de hecho ya tienen el contrato con el organismo deportivo. El acuerdo del Comité Ejecutivo, que fue otra de las normas aprobadas, responsabiliza a la dirección del organismo con la elaboración de un nuevo procedimiento para regular todo lo relacionado con la distribución de los premios que obtengan los atletas en las competencias internacionales. Como bien ya se planteó inicialmente, esto significa la indicación, un cambio sustancial a la práctica de la política que estaba establecida. Es decir, una nueva distribución que va a contemplar el 100% de los premios a los atletas, a los entrenadores y los especialistas, que inicialmente la distribución solo contemplaba el 15% para los atletas y el 4% para los entrenadores. Ahora, como dijimos, es 80 para los deportistas, 15 para los entrenadores y 5 para los especialistas. Correcto. Otra de las normas rubricadas, aprobadas, fue la resolución conjunta firmada por la ministra de Trabajo y Seguridad Social y el presidente del INDE, que va a derogar una norma de igual rango, pero del año 2001, que establecía la aplicación de un régimen especial de protección para los atletas de alto rendimiento. También del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se elaboró una resolución que consideramos que es básica para la implementación de la política, la resolución número 9, en la que dispone efectuar el pago por los ingresos mensuales en CUP que recibirán los atletas, los entrenadores y los especialistas por los diferentes conceptos ya inicialmente explicados. Básica también resulta la resolución 152 del Ministerio de Finanzas y Precios, que dispone la aplicación del régimen simplificado de tributación para los atletas, entrenadores, en consecuencia de los ingresos que van a recibir a partir de la instrumentación de la política aprobada. Y todos los atletas están sujetos al régimen de tributación en el país. Esta resolución está, digamos, muy en línea con lo establecido en la ley 113 aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el 23 de junio del 2012, que dispone el pago del tributo para todas las personas naturales residentes en el país a partir de los ingresos personales. Es básica a partir de la política y los beneficios que reportan para los atletas, los entrenadores, que hagan la contribución a la seguridad social y también el pago de los impuestos de conformidad a la cuantía que se establece y se va a explicar posteriormente. En relación a las normas elaboradas por el INDER, la resolución número 22 de las 4 que fueron elaboradas establece el reglamento para la distribución de esos premios internacionales, pero que introduce una distinción para los deportes, en este caso individuales, y los miembros de los equipos de los deportes colectivos. Esta resolución establece que el 100%, como ya se planteó, de esos premios se van a distribuir entre los atletas, los entrenadores y los especialistas, pero en el caso de los deportes colectivos va a haber una diferenciación, consideramos muy justa, entre los deportistas que son regulares y los suplentes. El monto a recibir está en correspondencia con el principio socialista, que a mayor esfuerzo, mayores resultados. Otra resolución, la número 23 del presidente del INDE, es la que establece el procedimiento de cómo se va a distribuir estos ingresos
los premios, a partir de los premios internacionales, y quién es la autoridad facultada para disponer el resultado final y la distribución para los diferentes miembros de estos equipos, que en este caso es el Consejo de Dirección del organismo central. Define la cuantía a partir del monto ya definido tanto para los equipos y miembros de los equipos de los deportes individuales como los colectivos. Es decir, no es una decisión individual, sino de un órgano colegiado que analiza, valora, profundiza y determina en consecuencia la política aprobada. Claro, porque eso para el medallista individual está claro, pero hay que distribuir cuando se trata de los equipos y cuando se trata de los entrenadores y los especialistas, porque generalmente son un colectivo de entrenadores y un colectivo de especialistas. En el caso de los deportes individuales puede traer a confusión la distribución no tanto del atleta, pero sí ya de los entrenadores, de los especialistas, que son varios, y el monto definido hay que distribuirlos entre todos ellos. Ahí se pronuncia también el Consejo de Dirección con respecto a esta distribución, lo dispuesto en la política y la justeza a partir del esfuerzo y los resultados obtenidos. Hay un elemento en esta resolución que también resulta novedoso, que es para los atletas guía de los deportes de discapacitados, que van a recibir el mismo tratamiento que los entrenadores. La tercera resolución, la número 23, establece el reglamento y el procedimiento para la categorización deportiva de los atletas, y la última, la resolución número 25, que es básica también, establece 3 elementos fundamentales. El primero, el sistema de contratación de los deportistas. El segundo, el procedimiento para efectuar el pago en CUP que recibirán los beneficiados. Y el último elemento es el pago de los premios individuales y colectivos, que a partir de este año ya se están otorgando al finalizar la Serie Nacional de Béisbol. En resumen, estas son las normas jurídicas que garantizan el cumplimiento de la política aprobada, y es un instrumento que tenemos aquí compilado que sirve de base tanto para los dirigentes. Un ejemplar que está, me cedieron gentilmente los compañeros del INDER, y que recoge todas las normas jurídicas, es decir, que todo está organizado, no hay margen a la improvisación. Correcto. Ese es el sentido, por supuesto, de la ley, es el sentido de lo que aquí se ha venido aprobando. Gracias por estar con nosotros. Este jueves, foro, debate y mesa redonda sobre la política de ingresos a deportistas, entrenadores y técnicos del deporte. Para ampliar la información y responder a opiniones e interrogantes de la población, este jueves entre 10 y 12 de la mañana se desarrollará un foro debate sobre la política de ingresos a deportistas, entrenadores y técnicos del deporte en el sitio web Cuba Debate, www.cubadebate.cu. Y a las 7 de la noche la mesa redonda dará continuidad a este importante tema a través de Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Acompáñenos. Bueno, esta política aprobada por nuestro gobierno, por supuesto, viene a complementar toda una trayectoria histórica de atención al deporte cubano y al movimiento deportivo. Me gustaría que el director de Recursos Humanos del INDER, el compañero Michel, nos pudiera ilustrar de los antecedentes que tiene esta política, de la manera en que en los últimos años se ha venido buscando desde la dirección del país estimular al movimiento deportivo y a los atletas por sus resultados. Sí, muy bien, como tú explicas, Randy, reiterar las buenas tardes a los televidentes, a los radioyentes de este programa. La política que se acaba de aprobar y que nosotros estamos hoy explicando es un resultado, y se gestó y se construyó durante todo un periodo que yo creo que es importante, oportuno, que se pueda significar que los resultados de la experiencia de la aplicación de otros sistemas tributarios han dado lugar a esto que se ha aprobado con la política de ingresos que mencionamos. Posterior a los años críticos del periodo especial, a finales de los años 90, y siempre con esa sensibilidad de la revolución en el Estado cubano, de los atletas, deportistas de alto rendimiento, hay que decir que en el año 98 el Ministerio de Trabajo, de conjunto con el INDER, aprobó unas protecciones sociales para los atletas de las preselecciones nacionales. En aquel momento, donde el salario no rebasaba medio en Cuba a los 410, los 420 pesos, el máximo a obtener por estas protecciones sociales podía ascender a 650 pesos. De ahí esa sensibilidad de la revolución en ese sentido,
y que siempre se ha mantenido hasta aquí, hasta la política, como hemos dicho. A partir del año siguiente, en el año 99, se aprueban los primeros salarios excepcionales para las glorias del deporte, y fue con ese equipo que nos representó en el primer campeonato mundial de béisbol en República Dominicana, después del triunfo de la revolución, esos 16 atletas, donde se aprobó el salario excepcional de 400 pesos para esas glorias del deporte. A partir de ahí, en el año 2000, en el año 2002, en el año 2005 y en el año 2007, también se fueron aprobando salarios excepcionales de 400, de 450 y hasta de 600 pesos a más de 3.218 glorias del deporte que en un momento determinado representaron al país y dieron tanta gloria y alegría a nuestro pueblo. También, como aquí se ha planteado, en el año 2008 viene también a aprobarse por el acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el sistema de estimulación en CUC para atletas y entrenadores, que bueno, básicamente comprendía dos aspectos. En primer lugar, la estimulación mensual por esos resultados obtenidos en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales, y también la estimulación por la actuación y los resultados de alta significación en el momento de la competencia. Esto incluye a atletas, se hablaba de Sabón y otros, incluye atletas como esos, que son multimedallistas olímpicos y mundiales y reciben esa estimulación. Hoy la reciben y la mantienen también, y como se explicaba en la intervención anterior, en la política, bueno, se mantienen todos esos ingresos, además de todo esto que se recibe con la nueva política en CUP. Yo creo que en esas condiciones que se llega el 21 de septiembre del 2013, donde se aprueba esta política, yo creo que en el momento también de la actualización de nuestro modelo económico, llega la política de ingresos y que ahora tiene un mayor alcance, beneficia a un número mayor de atletas, entrenadores y especialistas, y por eso es, diríamos, más completa y tiene un alcance superior. ¿Cómo en este caso se efectúa, Michel, la contratación de los deportistas de alto rendimiento, que es un nuevo proceso, una nueva modalidad, ¿no?, que implementa esta política? Asimismo, esto resulta también algo novedoso dentro de la política y además una obligación, una necesidad, de acuerdo al contexto internacional, como se explicaba, del deporte mundial y de las altas exigencias. Evidentemente, consagrarse a tiempo completo a la práctica deportiva resulta algo vital. Por tanto, los atletas suscriben un contrato para atletas de alto rendimiento con las direcciones de las entidades correspondientes. En el caso de las preselecciones nacionales, que se encuentran en las dos escuelas formadoras de atletas de alto rendimiento nuestras, Cerro Pelado y Giraldo Córdoba Catín, directamente con la dirección de ese centro. Y en el caso de los equipos participantes en la Serie Nacional de Béisbol y todos aquellos atletas que sean reserva de esos equipos de la Serie Nacional o de las preselecciones nacionales que se encuentren en provincia, suscriben ese contrato con el director provincial de deporte en cada uno de los territorios. Es bueno decir que esto no constituye un contrato laboral, dista bastante, y nosotros vamos a poder refrendar por qué es un contrato especial, por qué es un contrato sui generis, porque tiene un grupo de cuestiones muy particulares y muy peculiares de la propia práctica deportiva, y así ha sido tomado en cuenta. ¿Qué establece para un deportista, por ejemplo? Por ejemplo, el contrato o convenio asegura y ofrece un grupo de garantías. En primer lugar, provee a todos los atletas de entrenadores, preparadores físicos y personal médico de alta calificación y de un alto nivel profesional. Tienen una esmerada atención médica especializada, son asesorados, reciben tratamiento, y en el caso de las preselecciones nacionales se le toman muestras para el control antidopaje, se les garantiza alojamiento, alimentación balanceada, transporte a las instalaciones deportivas, se garantiza su participación en eventos y competencias nacionales e internacionales. Algo muy peculiar también en la contratación aparecen las protecciones económicas, algo también a resaltar de la humanidad también de nuestro deporte. El hombre y el ser humano está en el centro. Hay prevista una protección económica para la incapacidad temporal, para la práctica deportiva. Es frecuente en el alto rendimiento las lesiones, el accidente, dentro de la preparación a la competencia, que te aleja del entrenamiento, y está previsto mantenerle el equivalente al total de los ingresos por un periodo de un año, prorrogable 6 meses más. En esos casos está también la protección económica ante la incapacidad total para la práctica deportiva, pero que no limita para la reinserción en la vida laboral. En este caso, se mantienen con esta protección los ingresos que corresponden a la categoría deportiva. Estamos hablando de los ingresos básicos y aquellos que posean el estímulo por la medalla de mayor rango, que, como aquí dijimos, nos va a acompañar el resto de la vida. Y aquí el periodo de esta protección
oscila entre 6 meses hasta 1 año. Y está prevista además la protección económica en los casos de la baja técnica o por rendimiento, que también aparece en el deporte de alto rendimiento. Igual la protección va a considerar los ingresos que corresponden a la categoría deportiva o el ingreso básico y al estímulo de la medalla de mayor rango, y aquí el término de esta protección es de 3 y hasta 6 meses. Sí, que se han previsto todos los casos posibles de que haya una baja temporal o definitiva del deporte. Ahora siempre protección para ese ser humano, para ese deportista. Así mismo es, como bien dice Randy. Además es bueno señalar que se autorizan también dispensas para aquellos atletas que llegan al alto rendimiento proveniente de la vida laboral y reciben ingresos superiores al que le corresponde por su categoría deportiva. Bueno, está previsto que no exista ninguna afectación de sus ingresos en ese sentido, y pasaría a ser, después de un trámite y de una aprobación correspondiente, sería ese su ingreso básico y el que finalmente se aprobaría para que no exista esa aprobación. Es bueno decir que aparece también en el contrato el derecho a recibir todos estos ingresos que ya se han venido explicando, pero que son susceptibles de incremento. Mientras el atleta permanezca en el alto rendimiento y siga obteniendo resultados en eventos internacionales, siga compitiendo, evidentemente va a ir sumando nuevos resultados y se van a ir incrementando esos ingresos y a los cuales él va a tener derecho. Es decir, no hay un tope para esos ingresos. Mientras usted esté acumulando resultados y esté obteniendo medallas a nivel panamericano, centroamericano, mundial u olímpico, estará recibiendo, incrementando sus ingresos durante la vida deportiva. En el caso de todos los que forman parte de nuestras preselecciones nacionales, está previsto ese ingreso como multimedallista, por tantas medallas obtenga, la sumatoria de todos esos ingresos por su preparación, por estar todo ese tiempo en función de representar al país en los eventos internacionales. Ahora, para los atletas también este contrato, este convenio tiene deberes, ¿no? Para con su federación, para con el movimiento deportivo, ¿no? Así mismo, está previsto también dentro del contrato las obligaciones del atleta, muy dirigidas al reforzamiento de todo el tema de la disciplina, de la conducta, de todo lo que debe mostrarse en función del control antidoping, del tema de la bebida, todo relacionado con la disciplina, y que pueda concebirse y pueda concentrarse en su preparación. Nosotros damos algo por descontado también, Randy, y es bueno reconocer que aparece también para todos los atletas de alto rendimiento contratados, está descontado, pero bueno, es bueno señalarlo, que hay una garantía absoluta en todo el proceso de formación y de todos los estudios que reciben estos atletas. Es bueno decir que en todas nuestras preselecciones nacionales, incluso para aquellos deportes que son de iniciación temprana, está prevista desde la educación primaria hasta la educación del nivel superior, todas las garantías para que se puedan desarrollar en sus estudios. Ahora que hablas del tema de los atletas de iniciación temprana, hay deportes que requieren que los muchachos se incorporen desde muy pequeña edad y alcanzan la maestría deportiva incluso sin tener la edad laboral, es decir, tienen menos de 17 años cuando ya son miembros de las preselecciones nacionales y participan en eventos internacionales. Para este tipo de atletas, ¿qué está establecido en este convenio? ¿Cómo se hace el convenio con ese tipo de atletas? Sí, es muy importante que hablemos también de este aspecto, porque evidentemente los menores de edad que se encuentran en nuestras preselecciones nacionales, en los deportes de iniciación temprana, puede ser la gimnasia, la natación y otros que son ya figuras de nuestros principales equipos nacionales, pero que son aún menores de edad. Empezando, por ejemplo, en Melissa Vargas, que hablábamos de ella hoy, con apenas 14 años, es la principal atacadora del equipo nacional de voleibol. Correcto. Bueno, para los menores de edad, en todos estos casos, se establece o se suscribe un convenio de prestación social con el representante legal del menor. En todos los casos, es bueno decir que todos estos casos tienen los mismos derechos, prerrogativas, y además en su contrato también tienen todos los ingresos que reciben normalmente el resto de los atletas. Pero aquí evidentemente la figura que representa al menor es su representante legal. Es así como se hace este contrato. Ahora, para el caso de los entrenadores y especialistas, Michelle, ¿cómo se ha concebido la contratación, todo este proceso? Sí, este resulta también un aspecto novedoso. Nosotros tenemos que significarlo, porque el pago del ingreso adicional para entrenadores y especialistas responde a una de las problemáticas que aparecieron en el diagnóstico de toda la política, donde no existía una diferenciación entre los atletas de los diferentes niveles de la pirámide de alto rendimiento, incluso de la base, con los entrenadores especialistas del equipo nacional. Llega dentro de la política este pago o ingreso adicional para los entrenadores, resaltando el principio socialista que aquí se ha mencionado,
que de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. Aquí se establece una diferenciación por resultados, que es importante que se conozca, en correspondencia con la responsabilidad y los méritos que se han venido obteniendo y acumulando. De acuerdo a la categoría deportiva del atleta que atiende o del equipo, estará en función ese ingreso adicional y que forma parte, de su salario para los entrenadores y para los especialistas. Este pago adicional forma parte de su salario. Tenemos algunos ejemplos y nosotros yo creo que es bueno que se conozca que un jefe de colectivo de entrenadores, por ejemplo, de acuerdo a la categoría, el atleta que puede transitar desde 200 pesos un pago adicional hasta 400 pesos si trabajara con un atleta o un equipo medallista olímpico. Los entrenadores pueden transitar desde 150 con atletas o equipos que nada más están en la preselección nacional hasta 350 para el caso de los entrenadores. Los médicos deportivos de 75 a 250, los especialistas de ciencias aplicadas, los que investigan en función directamente con el alto rendimiento, pueden estar desde 65 hasta 200 pesos de esos pagos adicionales. Es condición indispensable, eso es algo importante para los entrenadores y especialistas, en este caso los entrenadores que se encuentren en el momento de la preparación, en el momento de obtención de resultados y después se mantengan vinculados directamente en estas funciones con los atletas o con los equipos para ser merecedor de este pago. Aquí hablamos de un pago que no es vitalicio y un pago que además entraña un reto de estar constantemente buscando un resultado superior. Es un pago vinculado a resultados totalmente. Exactamente. Y en el caso de los especialistas, sobre todo de las ciencias aplicadas, debe haber realizado un aporte científico con un impacto determinante en el resultado del cual se avala por las autoridades correspondientes. Es decir, no es solo por ser especialista, sino que usted tiene que haber contribuido al éxito de ese deportista. Exactamente. Así es como está previsto. Gracias, Michelle, por estos elementos que me parecen imprescindibles a la hora de entender cómo se va a aplicar esta política que, como decíamos, ha tenido un impacto muy positivo dentro del movimiento deportivo cubano. Desde Santi Espíritu también recibimos estos criterios para nuestra mesa redonda. Yoandy Baguette se convirtió en el camarero más defensivo de los Gallos en el último lustro, al promediar 983 durante la pasada serie. La misma temporada, Robertsi Ramos mantuvo la tendencia a recuperar el nivel que tenía cuando sufrió una severa lesión. En los últimos meses, los dos jugadores también formaron sus respectivos hogares. La condición de ser atletas de alto rendimiento y haber participado en más del 70% de los desafíos de su equipo en la Serie Nacional les facilitó asumir el nuevo reto. Este incremento salarial a nosotros los deportistas tiene gran significación, pues en particular a mí me ha venido muy bien en mi vida particular. Yo tengo una casa por supuesto tengo que mantener. Llevaba 6 años sin salario porque debido a que soy estudiante. Te libera un poco de algunas preocupaciones, ¿no?, que viene teniendo uno en la casa. Te ayuda a mejorar el hogar. Gracias a esto pude yo arreglar un cuarto, que estoy recién casado y pude mejorar las condiciones en la casa. Me faltaba por terminar la fachada de mi casa, lo cual era algo que me tenía muy preocupado porque tengo todo terminado por dentro, porque me faltaba eso y creo que ahora poco a poco yo puedo ir mejorando mi casa y de paso mi vida personal también. Además de Baguette y Robertsi, la política de remuneración aprobada por el Consejo de Ministros beneficia a otros deportistas de perspectiva inmediata, comprendidos entre 18 y 23 años y pertenecientes a las academias provinciales. Todos muy contentos sobre el pago. En base a eso nos ha estimulado mucho a nosotros los atletas. Es muy bueno porque es un estímulo que nos da el país, que nos quita mucho peso de arriba y hay que seguir adelante. Lo que tenemos que esforzarnos más en el entrenamiento para seguir siendo perspectivas inmediatas, para ver si podemos llegar a ser atletas de alto rendimiento del equipo nacional. Para los deportistas espirituanos, las bondades de la política de remuneración significan una motivación adicional. Para nosotros, los que ya llevamos unos cuantos años jugando béisbol, es algo que nos dice, que nos da el margen de que no hemos jugado por gusto, no hemos hecho las cosas eso, y que si hemos estado aquí en este país, hemos mantenido nuestros principios y nuestra moral. Bueno, hoy nos están reconfortando con eso y muy agradecidos y orgullosos de esas cosas. Tienen que entregarse un poco más porque tenemos la juventud, se siente motivada y siempre va a ejercer la presión sobre nosotros los atletas más experimentados. Que eso conlleva a cada día a redoblar los esfuerzos y entregarnos en sí ya lleno al terreno y al juego de béisbol diario. Además de los atletas, en Santi Espíritu 35 glorias deportivas también se han beneficiado con la política de remuneración aprobada por el Consejo de Ministros. Randy Vasconcelos,
Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cada viernes a las 7 de la noche se pondrá a debate sobre la mesa un tema de interés social. Valores, ilegalidades, indisciplinas. Nuestra actuación como sociedad vista desde la perspectiva de periodistas de diversos medios de comunicación y otros profesionales reconocidos. También estará en el debate la opinión de nuestro pueblo a través del correo electrónico, la llamada telefónica o la cámara en la calle. Cada viernes a las 7 de la noche, un tema sobre la mesa. Acompáñenos. Bueno, sin duda esta política, pues como se decía ahí, estimula, busca también que los atletas rindan al máximo en su actividad deportiva, como le pedimos también a los trabajadores que rindan al máximo, a los intelectuales que rindan al máximo. Es una política que va a estimular también el resultado deportivo, pero por lo tanto hace más rigurosa la evaluación también de esos atletas y de sus resultados. Jorge, ¿cómo se ha concebido la categorización de los deportistas cubanos para recibir estos ingresos adicionales y cómo se certifican los resultados que avalen realmente, que pongan sobre papel el resultado real que han tenido los deportistas en su carrera? Sí, Randy, buenas noches a los queridos televidentes y radio oyentes. Como es lógico, para aplicar toda esta política dentro de los atletas del alto rendimiento, como los atletas ya retirados de su actividad física, había que hacer distintas categorías, que son la categorización de los atletas. Por la que van a recibir sus ingresos. Por lo que van a recibir sus ingresos. Porque bueno, la primera categorización son los atletas olímpicos, los medallistas en Juegos Olímpicos. Como tú sabes, en los Juegos Olímpicos participan más de 200 países. Participan los mejores atletas del mundo. Es la máxima expresión del deporte. La máxima expresión del deporte. Esta es la categoría 1, que es donde mayor ingreso van a recibir los atletas. Los atletas activos reciben el ingreso de todas las medallas que han obtenido en su carrera deportiva. La categoría 2 son los atletas medallistas en campeonatos mundiales. Tú sabes que los campeonatos mundiales es lo que sigue a la Olimpiada, pero no en todos los campeonatos mundiales participan los mejores atletas del mundo. Siempre faltan algunos. Entonces la categoría 2 van a ser para estos atletas que también, como son atletas activos, son miembros de preselecciones nacionales, reciben todos los ingresos de estas medallas. La categoría 3 son los atletas que participan, medallistas en Juegos Panamericanos, Juegos Multidisciplinarios Panamericanos, donde compiten todos los deportes, participan todos los deportes. Aquí son las 3 medallas. La categoría 4 son los campeones en los Juegos Multidisciplinarios Centroamericanos. Solamente la medalla de oro, como ya se explicó anteriormente, en este momento no abarcó la plata y el bronce. La categoría 5 son los atletas miembros de las preselecciones nacionales y de los equipos de béisbol provinciales. Es la categoría 5 que reciben también un ingreso muy superior. Y la última categoría, que es la categoría 6, son los atletas reserva de los 16 equipos de la Serie Nacional, los atletas reserva que están en los centros nacionales, en la natación, en el atletismo, en la gimnasia, y los atletas perspectiva inmediata, que son matrículas de las academias provinciales y son seleccionados como atletas de perspectiva inmediata. Que ahí se decía que son atletas hasta 23 años. Son atletas de 18 a 23 años, porque los atletas están en la AIDE hasta los 18 años. Los atletas de perspectiva inmediata de las AIDE no reciben este beneficio. Son ya la perspectiva inmediata en estas edades, que son los que vienen inmediatamente para los equipos nacionales. ¿Cómo se certifica, Jorge, estos resultados? Es decir, ¿quiénes son los que certifican que este es campeón olímpico, que aquel es campeón panamericano, que este es reserva, que este es de la preselección nacional? ¿Cómo se hace eso? Sí, aquí se buscan en los archivos y en toda la documentación que tienen las federaciones deportivas nacionales para cada uno de sus atletas. Se busca todo el registro, también con el Centro de Información del INDER, el CINIT. Se saca el resultado, lo certifica el presidente de la federación de cada deporte y después el director de alto rendimiento lo certifica para poder aplicar este pago. Eso es a todos los atletas, tanto atletas del equipo nacional como atletas retirados.
yo quería definir, bueno, como dice la política, lo que es un atleta de alto rendimiento y por qué este beneficio, ¿no? Y lo voy a leer textualmente. Un atleta de alto rendimiento es aquel que está sometido a un elevado rigor de disciplina, tensiones, carga física y psíquica, con impacto para su vida, para cumplir las exigencias técnicas y científicas de su preparación, con el propósito de alcanzar los más altos resultados deportivos. Se dedica a tiempo completo a la práctica de una modalidad deportiva con espíritu de consagración, entrega y sentido de pertenencia. Sus ingresos dependen de los resultados alcanzados en el deporte que practica. Cumple su compromiso con los equipos nacionales y tiene la posibilidad de contratarse en otros equipos en el exterior, protegido por el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, INDER, y por las federaciones deportivas que los representan, del cual es miembro, sin ser tratado como una mercancía. Tú sabes que en el profesionalismo hay compra y venta de atletas, se traspasan. Bueno, la protección máxima que va a tener el atleta es el Instituto de Deporte y su federación. Son los representantes legales para hacer esta contratación. Ahora, a partir de toda esta categorización de los deportistas y ya efectuado el primer pago en el mes de abril, ¿qué alcance ha tenido la medida? ¿Cuántos atletas deportistas se han beneficiado, Norge, con esta política hasta ahora? Bueno, en los equipos nacionales tenemos una matrícula en la Cardín de 578 atletas que se han beneficiado en la EFAR Cardín, y en el Cerro Pelado 803 atletas. En la Serie Nacional de Béisbol se favorecieron todos los atletas, 640 atletas, que son los 32 regulares más las 8 reservas, y el cuerpo de dirección de estos 16 equipos que asciende a 160 entrenadores. Y atletas retirados del béisbol, como ser el espectáculo nacional, lo traemos también aquí, han sido beneficiados 135 atletas, donde aquí están muchos campeones como Muñoz, Vinén, Urbano, Quindelán, Casanova, todo ese gran grupo. El total general en estas categorías ha sido de 2.316 atletas. Los premios individuales en la Serie Nacional de Béisbol, que aquí tú sabes que obtienen una suma de 5.000 pesos, jugar al 70% de los juegos de su equipo y cumplir con 2,7 comparecencia al bate, lo tuvieron 103 atletas. De los más de 600 que participaron. De los más de 640 que participaron, 103 atletas. Lanzador abridor, más de 120 entradas, de ganar 10 juegos, solamente 3 atletas. Uno de ellos está aquí con nosotros, Giovanni Torres. Uno está presente, Giovanni Torres de Pinal del Río, Ismael Jiménez de Santi Espíritu y Joan Llera de Matanza. Lanzadores relevistas participar en 32 entradas o más fueron 13 atletas, un poquito más amplio. Y lanzador cerrador participar en 32 entradas o más y salvar 10 juegos fueron 4 atletas. Jesús Guerra de Pinal del Río, Félix Fuentes de Matanza y Uniesque García de Artemisa. Fueron los atletas que se beneficiaron. Líderes individuales de la serie, bueno, son 14 lideratos. Los 14 líderes en bateador, que fue Michel Enrique, líder en hit, Michael Cáceres, hasta el novato del año, que fue Vladimir García, muchachito joven de Pinal del Río con tremendas condiciones. Atletas que más premios tuvieron en las 53 series nacionales, bueno, Juliesque Gurriel, de Industriales, obtuvo 6 premios en total, 2 de la serie y 4 dentro de su equipo. Giovanni Torres, de Pinal del Río, presente aquí, obtuvo 6 premios también, 3 general y 3 del equipo. William Saavedra de Pinal del Río, 5, todo dentro del equipo, y Adiel Hernández González de Matanza, 5, todo también dentro del equipo. Son los atletas más estimulados de la Serie Nacional. Los más estimulados. En premio colectivo de la Serie Nacional, bueno, como se sabe, fue Pinal del Río el campeón, que obtuvo 65.000 pesos, repartido en el % según el rendimiento que tuvo cada uno de sus atletas. El segundo lugar, que fue Matanza, con 45.000, y el tercero, Industriales, con 30.000. Que bueno, se distribuye en un % que está establecido según el rendimiento individual de cada uno de los atletas. Los atletas beneficiados por provincia, bueno, podemos decir que en general los atletas que más han percibido, Yunidy Castillo, que está presente por la cantidad de medallas que ha obtenido, Mijail López,
Y dentro de los peloteros está Michel, está Cepeda, está Yulieski, que son los que mayor cantidad de ingresos recibieron. Aquí se ve la tabla, lo que se han beneficiado por provincia, por cada una de las provincias, que esto asciende a un total de 3.858 atletas. Estamos hablando de 3.858 atletas en general en el país que han sido beneficiados con esta política. Beneficiados con esta política. Y ese es el total de todos los beneficios. El total general. Bueno, como vemos, es una cifra que es significativa, pero que por supuesto no es una cifra grande ni inmensa, es de acuerdo a las dimensiones que tiene el movimiento deportivo cubano y que significa, por supuesto, un gran estímulo a estos deportistas que le siguen dando glorias al país y que además, por supuesto, también significa un nuevo incentivo para los jugadores, para los deportistas cubanos. Hablábamos de casos de grandes peloteros nuestros que recibían sus salarios por otros trabajos, podían ganar 200 pesos siendo la principal figura del equipo nacional de béisbol, y realmente la estimulación a ese deportista era bastante baja. Lo que ahora resulta de esta nueva política de ingresos es un estímulo al deportista, a su consagración, a sus resultados y también a sus entrenadores y especialistas, que son base fundamental de esos éxitos. Una política justa, una política de distribución socialista que ha tenido un impacto importante en el movimiento deportivo cubano y de la que continuaremos hablando mañana en nuestra mesa redonda. Les recuerdo que desde las 10 de la mañana estaremos en Foro Debate, en Cuba Debate, para escuchar o ver sus comentarios y también poder responder con nuestros panelistas invitados, y en la noche desde las 7 estaremos aquí en nuestra mesa redonda, pues ampliando opiniones y comentarios sobre esta importante política aprobada por nuestro gobierno. Quiero agradecerle a los panelistas, a las autoridades del INDER, a las glorias deportivas cubanas que nos han acompañado esta tarde aquí en nuestra mesa redonda, y a ustedes invitarlos a vernos de nuevo a las 7 de la noche en nuestro programa. Les adelanto que hoy, 10:30 de la noche, Mesa Redonda Internacional de Telesur por el canal Educativo 2, sobre la cumbre entre China y Rusia que acaba de finalizar, los resultados de esa cumbre y la importancia que tiene a escala internacional. Nos despedimos con las imágenes del día que precisamente pues se refieren a ese histórico encuentro entre los máximos dirigentes de China y Rusia, que culminó con un histórico acuerdo de intercambio de gas natural de Rusia hacia China, que significa uno de los mayores acuerdos económicos en el mundo en los últimos tiempos. Muy buenas noches.